Hola chavos, ¿les gustaría poder usar su control remoto de forma inalámbrica con el simulador? Bueno, pues este es el video que tienen que estar viendo para saber cómo hacerlo. Bueno, pero antes de saber cómo hacerlo, vamos a ver por qué hacerlo. Ok, muchos se preguntarán por qué no utilizar nada más el cable y conectarlo a la computadora para poderlo usar en el simulador. Después de todo, en el Taranis yo puedo usar el cable conectado al puerto USB. Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque conozco algunas personas que el puerto USB lo han dañado, se ha quebrado el conector y bueno, pues ya no pueden ni reprogramar el Taranis. Entonces, en vez de correr ese riesgo, podemos usarlo de forma inalámbrica. Otra razón es que no necesariamente estamos obligados a utilizar el Taranis, sino que podemos usar cualquier radio que tengamos nosotros disponible, siempre y cuando lo estemos usando con nuestros drones, nos va a servir también para esto. Obviamente utilizando el receptor correcto. En este caso, bueno, pues tengo el XSR. Otra buena razón es que no nos vamos a preocupar de cómo vamos a dejar el radio en la mesa para que no se vaya a dañar el cable. Cuando tenemos el cable conectado no podemos dejarlo así en la mesa, obviamente porque vamos a dañar el conector. Tenemos que estarlo dejando siempre así y que no se nos vaya a caer. En fin, pueden ser varias opciones. A mí me gusta no estar atado a cables, así que esta es una buena razón para mí para poderlo hacer. ¿Qué es lo que necesitamos para poderlo hacer? Bueno, pues obviamente necesitamos un cable micro USB y vamos a utilizar una tarjeta controladora F4 al menos. Puede ser con F4, puede ser con F7. No se puede hacer con F3 porque la F3 no tiene suficiente memoria para poder cargar el Betaflight, el 3.4. Vamos a necesitar un receptor. También podemos usarlo con uno de nuestros drones que esté funcionando, siempre y cuando tenga al menos una tarjeta F4. Algo muy importante cuando vayamos a utilizar una tarjeta controladora únicamente es que la tarjeta controladora debe de darle la corriente eléctrica al receptor para que encienda. Hay algunas tarjetas controladoras que al darle corriente con el USB nada más no enciende el receptor. En esos casos tendríamos que utilizar una batería para poder encenderlo. Vamos a hacer la prueba aquí. Esta controladora, que es una CL Racing, sí funciona de esa manera. Entonces, al conectarla estamos viendo que nuestro receptor enciende. En caso de que estemos utilizando nuestro dron, ahí lo recomendado sería desconectar el BTX para que no se vaya a sobrecalentar. Lo primero que debemos de hacer es en Betaflight es conectarnos y ver qué versión tenemos actualmente configurado en nuestra tarjeta controladora. Para esto, para ver la versión o el tipo de tarjeta, nos vamos a ir a CLI y nada más vamos a escribir el comando versión. Damos Enter. Y aquí lo importante es saber que tenemos una CL Racing F4. Esa es la versión de Betaflight que necesitamos encontrar. Vamos a desconectarnos ahora y con eso vamos a irnos a el flasher de Betaflight. Y como nada más podemos utilizar esto con la versión 3.4 de Betaflight, necesitamos irnos a las versiones que no son estables. ¿Por qué? Porque actualmente, al día de hoy que estoy grabando este video, todavía no está liberada la versión 3.4, simplemente es de pruebas. Por lo tanto, necesitamos activar esta opción. Ya que activamos esta opción para que nos muestre las versiones inestables, ahora sí seleccionamos nuestra tarjeta, que aquí ya la tenía seleccionada. Si se fijan, tenemos dos, una CL Racing F4, pero con un underscore, y una sin el underscore. Si recordamos cómo venía cuando escribimos el comando versión, debemos de seleccionar esta. Ok, ahora nos vamos a las versiones de firmware y necesitamos seleccionar la versión 3.4 RC1, que es la que está actualmente liberada, pero no es estable. Es nada más para usarlo ahorita actualmente como el conector, como si fuera un joystick para nuestra computadora de forma inalámbrica. La seleccionamos, se activa aquí el botón de abajo de cargar el firmware, le damos un clic,
Lo está descargando. Y ya lo vamos a poder darle un clic en el flash. Ahorita está borrando la memoria actualmente que tiene nuestra controladora. Y ahora sí está escribiendo la nueva versión de Betaflight en la memoria. Ahora está verificando el proceso y ahí nos dice que fue exitosa la grabación de nuestra controladora. Ya con esto vamos a poder ahora sí conectar normalmente a la controladora. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a configurarla como siempre configuramos Betaflight. En este caso, en los puertos, yo necesito, como estoy usando SBus, está en UART 1. Y en la configuración, tenemos que seleccionar que es un dispositivo de tipo serie, SBus. Las demás opciones para efectos de este video, pues no son necesarias cambiarlas. Ahora vamos a encender nuestro radio, vamos a probar. Vamos a probar si en nuestro receptor ya podemos ver todas las opciones. Ok, ahí está, falta configurarlo. Vamos a configurar los canales como deben de ir. Vamos a grabar. Y bueno, el acelerador ya está donde debe estar. El yaw también. Pitch y roll. Ya que configuramos nuestro receptor, que sí está en todos los canales correctos, nos vamos a ir al CLI y necesitamos habilitar un comando. Este comando es uno nuevo para la versión 3.4 y se llama USB HID CDC. Con esta manera es con lo que Betaflight le va a decir a nuestra computadora que el Taranis o nuestro radio que estemos utilizando va a funcionar como si fuera un joystick. Entonces necesitamos activar el comando con ON y grabamos. Perfecto, es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a cerrar el Betaflight y vamos a lanzar el Velocidrone, que es el simulador que yo utilizo. Podemos utilizar cualquier otro, Liftoff, FPV, Freerider, el que ustedes gusten. A mí el que me gusta más es el Velocidrone, además de que el Liftoff es demasiado para mi computadora. Ok, aquí en el menú principal nos vamos a ir a la controladora, o el control mejor dicho, y aquí vemos que los controles asignados me está reconociendo mi tarjeta controladora, que es una CL Racing F4. Ok, vamos a calibrar nuestro control. Para calibrar vamos a empezar a moviendo los sticks de nuestra controladora para ver cuál es el... Aquí está, este es el roll. Funciona, le doy a la derecha y se hace a la derecha, entonces está perfecto. No tengo que invertir, en caso de que esté al revés le damos aquí en invertir. Aquí está perfecto. Ahora tenemos que hacer lo mismo con todos los demás canales y así los vamos configurando. Vemos que todos los detecta, entonces le damos que está muy bien. El acelerador vamos a asignarlo, aquí ya lo tenía asignado, pero vamos a hacerlo nuevamente. Cuando no está asignado viene así como no asignado. Entonces nada más le damos en Axis 3. Le voy a dar replace en esta ocasión para que vean cómo se hace. Ponemos los sticks al centro siempre y aquí vamos a mover cuál va a ser el acelerador. Y ya lo detectó. Bien, así lo hacemos con todos los demás. Le damos listo. Y ya vamos a poder usar nuestro control en el simulador. Si estamos utilizando una controladora dedicada para hacer esta conexión, pues no ni tenemos que hacer ya nada. Pero si estamos utilizando un dron de que estamos volando, es muy importante que antes de que lo utilicemos para volar nuevamente, tenemos que apagar el comando que activamos hace rato. Entonces nos regresamos aquí. Si no recuerdan, podemos darle get USB para ver los comandos que tengan esa palabra. Y aquí es donde vemos cuál es el comando que tenemos que utilizar. En este caso, lo tenemos que apagar. Entonces le ponemos set
el comando en off, grabamos y eso es todo. Ya con eso podemos seguir volando nuestro dron, o bien, como les comento, si es una controladora dedicada y es todo lo que teníamos que hacer, no lo apaguen, déjenlo encendido y bueno, pues a disfrutar de sus vuelos. Espero les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.